Ya estamos. Bueno, otro sábado más. Me habla el récord. Ah, perfecto. Ah, bueno. Vamos a dar el inicio a otro Zoom más que hemos realizado con la Academia Americana, con la Academia Panamericana, la Asociación Panamericana de Otorrinolaringología. Esta vez el tema es laringe, las secuelas laringotraqueales por COVID y el tratamiento. Patología nueva, porque realmente estaba por tratamientos prolongados de laringe, pero ahora se le agrega esto, este gran drama que tenemos del COVID, que nos ha dejado en esta pantalla sin poder estar en los congresos y con lo lamentable de las muertes y todo lo que está pasando en el mundo. Entonces, bueno, este fue un tema más actual porque queríamos ver la patología agregada que se ha dado por las estenosis prolongadas de intubaciones laringotraqueales, por el manejo en la laringe. Al principio quizá un poco más desprolijo porque los anestesistas, bueno, estaban con miedo y susto de intubar, de trabajar, de la pandemia, del contagio y todo, entonces bueno, por ahí fueron más descuidados en la intubación y bueno, todas las lesiones que podían traer en laringe y en la voz y en la disfagia por el uso prolongado de intubación. Como siempre, cuando pienso en laringe, pienso en mi amigo Masao Kume, que va a coordinar todo este panel, y un panel muy distinguido porque todos tienen una amplia experiencia con muchos trabajos presentados y mucho trabajo en el área laringia. Por eso convocamos hoy al doctor Hugo Rodríguez, que es amigo personal, comparte acá las mismas penurias de la Argentina conmigo, ya que vive acá. Y también convidamos al profesor Luis Fernando Tintinago y al profesor Gabriel Tona, que van a hablar de este tema tan complejo, porque afecta a varios órganos, entre ellos la laringe, su foro, la fonación, las sinequias, las estenosis que se producen, que son complejas a veces. Masao, yo te dejo como para que vos vayas haciendo las presentaciones de todos los disertantes. Masao es director de la Clínica de los Cuidados de la Voz, coordinador del Departamento de Otorrinolaringología del Hospital Los Ángeles de Pedregal de la Ciudad de México, también Medicina del Sueño y Trastornos de la Deglución, y presidente de la Fundación Mexicana de la Voz. Si quieres, yo presento a todos o lo haces tú, Masao. Bueno, puedes presentarlos, Héctor, Bien, para que yo entre bien. ya directamente al tema. Bien, el doctor Luis Fernando Tintinago es jefe de servicio de cirugía de cabeza y cuello y vía aérea de la Fundación del Valle del Lilia, Universidad de ICESI de Colombia. El profesor doctor Hugo Rodríguez es jefe de departamento de endoscopía respiratoria, Hospital Nacional del Garrahan de Pediatría, muy conocido, de Buenos Aires, Argentina. Es jefe de servicio, es secretario general organizador del primer Mundial de Otorrinolaringología Pediátrica, que fue todo un suceso. Fundador de la International Working Group of Pediatric ENT y fue presidente de la AOFP, que es la Federación Pediátrica de Otorrinolaringología y Fonoaudiología Pediátrica, y un montón de logros más que sería largo continuar, pero muchos galardones. El doctor Gabriel Tona, profesor y adscripto al Departamento de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias de la Ciudad de México. El panel ya está presentado, así que se lo dejo en manos de coordinador, Masao. Adelante, Masao. Masao. Sí, voy. Ah. Voy. Ok, ya. Se escucha, ¿verdad?
Sí, sí, Perfecto. se escucha. Ya vamos a cerrar nosotros nuestros audífonos, todos los que estamos con audífonos. Bien, bueno, muchas gracias, sobre todo a la invitación que me ha hecho la plana mayor de la Asociación Panamericana de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello, a Roy, a Jackie, a Pablo y a Héctor, que han trabajado arduamente por el panamericanismo para el conocimiento y la expansión de la ciencia en toda la América. Pues esta mañana place presentar como coordinador, ya dijo el doctor Héctor Ruiz, a expertos en el conocimiento de las secuelas laringotraqueales por COVID y su tratamiento. Pero todo mundo, y principalmente nosotros los otorrinolaringólogos, hemos estado involucrados en toda la patología desde su principio, ya que el impacto que ha tenido este problema ha sido muy especialmente en el campo de la otorrinolaringología. De tal manera que nos parece que este tema es un tema realmente interesante y precisamente le pusimos el nombre de secuelas, porque al fin y al cabo ya la enfermedad ha tenido sus progresos, ha habido tantos cambios, ha habido tanta información en cierta forma, pero al fin y al cabo lo que no va a cambiar y lo que tenemos que atender van a ser estas secuelas principalmente por los pacientes que han sufrido la intubación de la vía aérea para el tratamiento de su problema. Y realmente la pregunta es, ¿estamos preparados realmente para ir atendiendo estas secuelas? Hay que recordar que el COVID, todas las infecciones en cierta forma por este virus, van a generar principalmente edema. Edema de estructuras muy finas como son la laringe, precisamente aquí los pliegues vocales, la articulación cricoaritenoidea, la entrada al introito del esófago y mucho en la parte subglótica. ¿Y qué pasa? Estamos, y ayer precisamente aparecen nuevos artículos en relación a esta tormenta de citoquinas. ¿Qué son las citoquinas? Pues realmente son células que van a proteger de cualquier infección en nuestro organismo. En este caso particular del COVID, el exceso de la formación de citoquinas es muy grande, a tal grado que se pueden atacar unas a otras, haciendo que el organismo, obviamente, inmunológicamente, sufra más y pueda tener inclusive muchos problemas de tipo vascular, de tipo coagulatorio, en la trombosis y las hemorragias. Y esto lógicamente va a contribuir y va a facilitar a que tengamos nosotros muchas complicaciones en el campo laringotraqueal. Y aquí siempre sencillamente les voy a presentar del lado derecho, en el fondo, una imagen de los pliegues vocales, la articulación cricoaritenoidea, el espacio posterior entre aritenoides y aritenoides y finalmente la tráquea. Aquí hay una fotografía de lo que corresponde a la estructura de la cubierta vocal, que es del epitelio y la membrana basal, viene la lámina propia y después el músculo. Todo esto es muy susceptible, muy fácilmente susceptible de que pueda alterarse por cualquier procedimiento que pueda ocurrir en el tratamiento de las complicaciones por COVID. Pero hay cosas que me ha tocado, me empezamos a ver en cierta forma, que son pacientes que inclusive no llegaron a intubación, pero se quejan de disfonía y fonastenia. Realmente este impacto creemos nosotros que obviamente va a alterar la frecuencia fundamental. Pacientes que se sienten un poquito roncos después de haber tenido una infección por este COVID,
pueden tener asimetría, amplitud disminuida y sobre todo la onda glótica y el cierre glótico pueden estar alterados precisamente como complicaciones de este problema. Pero bueno, el punto realmente, el tópico y el meollo de esta presentación es precisamente las secuelas por un tubo orotraqueal que fue colocado como parte del tratamiento. Y aquí hay un artículo muy reciente de los archivos europeos de otorrinolaringología de junio 20, donde se habla en cierta forma qué pasa a largo plazo con la intubación o el alto índice de traqueostomías por esta enfermedad, que pueden realmente ocasionarnos problemas muy importantes que tenemos que estar preparados para ir conociendo y para poder, en cierta forma, prevenir tempranamente y que no lleguen a patologías más significativas. Y otra pregunta que puedo decir es realmente si se puede considerar a la vía aérea, en estos casos, una vía aérea difícil, cuando se presenta un paciente con infección por SARS-CoV-2. Y yo creo que sí, porque definitivamente, como decía Héctor hace rato, realmente son procedimientos rápidos. Ya teníamos miedo y bueno, al fin y al cabo seguimos teniendo el miedo a lo que es la aerosolización, por supuesto. ¿Por qué? Por temor de contagios. Y entonces, en un momento dado, bueno, fueron creados inclusive cajas protectoras y en cierta forma mascarillas, plásticos, etcétera, etcétera. Sin embargo, el número en un momento dado de médicos que pudieron contagiarse por estos procedimientos, pues realmente creo que fueron muy significativos. Y bueno, al fin y al cabo vamos a ver cuáles son en general estas, pues la aerosolización durante estos procedimientos. Pues la ventilación con mascarilla facial, la intubación, obviamente, la extubación, los procedimientos y salieron muchas técnicas especiales para evitar contagios en la realización de la traqueotomía, o pacientes que pasan en un momento dado a la sala de terapia intensiva con ventilación mecánica no invasiva y también las gafas nasales de alto flujo. Otro punto interesante es qué instrumental y equipo tenemos. ¿Son adecuados para realizar este tipo de procedimientos? Porque eso puede generar en un momento dado retrasos, errores en un momento dado y fácilmente contagiarnos. Entonces, bueno, algunos centros tienen laringoscopios adecuados, tienen equipos de videointubación, etcétera. Vamos a aterrizarnos un poquito ya a estas partes de las presiones durante la intubación orotraqueal. Si de por sí puede haber vía aérea difícil en un momento dado, en esos casos con mayor razón, y puede haber desgarros del pliegue vocal en toda su extensión, y puede facilitar, obviamente, lo que son las sinequias anteriores y posteriores. Puede haber una luxación cricoaritenoidea, pues en cierta forma por la urgencia de colocar, por ver la vía aérea, o colocar un tubo inadecuado para ventilar a este paciente. Asimismo, muchas laceraciones subglóticas pueden ocurrir. En este artículo también muy reciente, el año pasado, en donde hay pues, autores que trabajaron como Ramón Franco, como Tom Carroll, en cierta forma, donde presentan un artículo sobre las complicaciones laringeas. 20 pacientes de mayor de 18 años, 65% intubados por 21.8 días, que presentaron alteraciones vocales, alteraciones de la deglución y trastornos respiratorios. En este artículo, la conclusión es se observaron 40% de pacientes con inmovilidad de pliegue vocal, estenosis posterior del 15%, subglótica de 10%, y 45% fueron operados por diversos motivos, por granulomas, por inyecciones de parálisis de cuerda vocal, etcétera, etcétera. Pero al fin y al cabo, estos autores concluyen que muchos de estos problemas fueron originados por una intubación traumática. Muy interesante.
Simple y sencillamente el hecho de utilizar tubos, y en algunos artículos se menciona de tubos de 7 a 8 de calibre en cierta forma, que sabemos en cierta forma que pueden ocasionarnos alteraciones de la articulación cricoaritenoidea y por supuesto puede haber laceraciones de las cuerdas vocales y por qué no también alteraciones en la subglotis. Aquí unos ejemplos, no corresponden precisamente a complicaciones de COVID, pero bueno, son complicaciones de otro tipo, que al fin y al cabo podemos ver este tipo de sinequias mucho más extensas. Hablamos de las laceraciones del tejido en toda la extensión del pliegue vocal, que pueden ocasionarnos precisamente este tipo de lesiones de cicatrización, a veces que es muy blanda al principio y lógicamente se va endureciendo. Entonces, todo esto lógicamente va a ser cosas que vamos a observar y tenemos que ver qué es lo que vamos a hacer con estos pacientes. En relación a la inmovilidad del pliegue vocal, puede haber un daño neurológico. Nos tocó ver un par de pacientes con problema de COVID, donde encontramos uno parecia y el otro una parálisis de cuerda vocal. Entonces, bueno, al fin y al cabo, se ve que este virus nos ataca en general a todo el organismo. Y no vamos a dejar de mencionar la luxación cricoaritenoidea, que Gabriel seguramente va a ahondar en este punto. La inmovilidad bilateral. Esto puede ser también originado por la intubación prolongada y también por la luxación cricoaritenoidea. Realmente, ¿cuál es el tiempo que en un momento un paciente debe estar intubado antes de pensar en una traqueotomía? Pues esto es una cosa de pensarse, obviamente, porque nos puede dejar secuelas como una inmovilidad bilateral. Esto quizás sea un poquito más frecuente. Los granulomas, que son debidos quizás en un sustrato por tener reflujo, pero mucho por tener un tubo que está lastimando toda la estructura fina desde el epitelio, la membrana basal principalmente, y también la parte posterior de la laringe, que con imagen de narrowband image podemos observar mucho mejor la extensión y las características de estas lesiones. Eso será tratado con más detalle por Luis Fernando y también por el doctor Tona y seguramente por Hugo, en donde estamos viendo nosotros estas secuelas que son lesiones subglóticas que pueden tener un grado de estenosis variable. ¿Cómo vamos a prevenir tempranamente o cómo vamos a tratar estos casos? Finalmente, la disfagia. La disfagia que será, no me voy a ahondar absolutamente porque quiero yo que el doctor Tona pues, nos platique en relación a su experiencia con este tipo de problemas de la deglución. En conclusión, puedo decir que es evidente que las secuelas están y estarán presentes con mayor frecuencia. Todavía estamos en una etapa de resolver el control del COVID. Y nosotros los otorrinos que empezamos a ver los trastornos del olfato y del gusto, vamos a empezar a ver, si no es que ya algunos tienen obviamente la experiencia de reconocerlas tempranamente y establecer protocolos de tratamiento. Obvio, el criterio y adecuado tratamiento es fundamental para el pronóstico de una función laringo-traqueal adecuada. Bueno, aquí está Gabriel Tona, aquí está Luis Fernando en segundo término y después está Hugo para que nos hable de la cuestión de las lesiones pediátricas que no dejan de tener una importancia muy significativa. Muchas gracias y entonces vamos a continuar con la presentación del doctor Tona. Muchas gracias, doctor Kume. Voy a compartir a ver si espero que ahí puedan ver ya la presentación. Está Les perfecto. agradezco,
¿Sí? Muy bien. Pues les agradezco mucho la invitación al doctor Cume, al doctor Héctor Ruiz, a la Asociación Panamericana, para participar con tan distinguidos colegas que he tenido oportunidad de ver en otras ocasiones. Muchas gracias. Les voy a hablar un poco de la experiencia que hemos tenido nosotros en el instituto donde yo trabajo. Es un instituto que en este momento está prácticamente dedicado a ver pacientes con COVID. Y sabemos que los pacientes con COVID van a tener secuelas en todas las funciones de la laringe. Tenemos pacientes que van a tener trastornos en la vía aérea, ¿no? Estenosis, trastornos de la voz por lesiones en la superficie de los pliegues vocales, o por parálisis, inmovilidad de estas. Y muchos de estos pacientes, un buen porcentaje, van a tener trastornos de la deglución transitorios o permanentes como consecuencia de estas, pues de la intubación principalmente. Igual tenemos pacientes que ya hemos visto por otras causas, pacientes que tenemos ya identificados con carcinomas, con estenosis de otras etiologías y que sabemos que van a tener, que pueden tener COVID, y entonces tenemos un doble problema. En el instituto tenemos un seguimiento ya muy estructurado de estos pacientes. Cuando los pacientes egresan, aquí les pongo una serie de cuestionarios que les hacemos, pero de manera ya digital. Todo esto se contesta de manera electrónica o en tablets que se les dan a los pacientes para que cuando llegan a la consulta ya podamos tener identificados el tiempo de intubación, antecedentes personales y más enfocado a las diferentes especialidades, como por ejemplo en nuestro caso tenemos, les preguntamos el VHI, tenemos el índice de síntomas de reflujo, el IT-10 para evaluar el grado de disfagia que tengan, algunos cuestionarios para evaluar ansiedad y depresión, calidad de vida, y también para ir poniendo nuestros hallazgos, por ejemplo, los hallazgos en cuanto a penetración, aspiración, si hacemos ya una prueba de deglución, o la valoración endoscópica para hallazgos de reflujo, etcétera. Entonces, tratamos de no perder la información que podamos adquirir de nuestros pacientes. Todos los pacientes que egresan posterior a haber tenido COVID pasan por una serie de seguimientos. Digamos que el paciente llega a consulta y es evaluado en fisiología respiratoria, después en rehabilitación pulmonar, nutrición, otorrino, neumología, cardiología, psicología, etcétera, y las especialidades que va necesitando. En el caso de otorrino, siempre que un paciente fue intubado se le hace una revisión y si se detecta algún hallazgo o alguna alteración, entonces pasa con nosotros al área ya más específica en laringología y cabeza y cuello para ver si requiere algún manejo en cuanto a terapia de voz, terapia de deglución o algún manejo quirúrgico. Como sabemos, al principio de la pandemia era, como ya dijo el doctor Come, una psicosis de qué teníamos que hacer y queremos entrar siempre con todo el equipo de protección personal absoluto. Y esto ha cambiado ligeramente. Por supuesto que seguimos usando un equipo de protección personal, pero tenemos un poco más de idea de el tipo de equipo que tenemos que usar en cada área o para cada procedimiento. Cuando hacemos un seguimiento a nuestros pacientes post-COVID, si tenemos que hacer alguna cirugía o algo, siempre seguimos pidiendo pruebas de PCR si ya pasaron más de 3 meses de que el paciente tuvo la infección. Y si no, bueno, no lo hacemos de rutina. Entonces, casi 3 meses es ese punto que hemos establecido para empezar a pedir nuevamente PCRs a los pacientes. Obviamente, pues todo el personal vacunado, eso nos da una cierta tranquilidad o mayor confianza en estar protegidos y seguir usando el uso del equipo de protección personal. En la cantidad de lesiones que encontramos pues es muy diversa. Aquí vemos un paciente que no estuvo intubado. De hecho, es un paciente, un colega anestesiólogo que tuvo COVID y después empezó con disfonía. Y haciendo una revisión, podemos encontrar que desarrolló una sinequia glótica anterior. Aquí en la vista de 180 grados vemos que lo único que tuvo fue esa sinequia glótica
y su única molestia fue la disfonía. Nunca requirió algún procedimiento de intubación, etcétera. También, como se ha mencionado, pues tenemos pacientes con los granulomas, que pueden ser lesiones muy extensas que puedan comprometer la vía aérea, y que en algunos casos, dependiendo de las circunstancias del paciente, porque muchos terminan, sabemos, bastante comprometidos en su función pulmonar, pues algunos tratamos de manejarlos en la consulta, como ya muchos de ustedes también harán, pues a lo mejor con algunas inyecciones seriadas de esteroides, si no queremos volver a hacer algún procedimiento en quirófano, ¿no? Pues la vía aérea es, yo creo que lo más relevante en estos casos. Hemos visto, por supuesto, muchísimos casos de parálisis, generalmente transitorias, unilaterales, bilaterales, que en muchos casos sabemos que pasan desapercibidas y que a raíz de que vemos rutinariamente a estos pacientes, hemos podido detectar varias lesiones que aparentemente no dan tantos síntomas al paciente, ¿no? Entonces, hacemos también en la consulta las traqueoscopías, igual con la anestesia local, todo tratando de optimizar que el paciente va a consulta, porque muchos ya no quieren regresar al hospital. Entonces tratamos de que, si están en la consulta, hacer una revisión lo más completa posible para obtener más información. Sabemos, otro de los grandes problemas que tenemos es que se hacen varias traqueostomías. En nuestro instituto las hacemos a los 21 días aproximadamente, es el corte que seguimos teniendo o que se sigue teniendo para decidir hacer una traqueostomía. Y pues vemos que el gran problema es que muchas de ellas se hacen, o la mayoría se están haciendo de forma percutánea, pero pues la localización a veces ha sido muy variable. Entonces hay traqueostomías que pueden ser muy bajas, traqueostomías que se hacen muy altas o cercanas o a través del cricoides, nos ha tocado ver casos, o que tienen grados de lesión muy extensos, como en la imagen que vemos, que una lesión que va desde el cartílago cricoides, numerosos anillos traqueales y el estoma de la tráquea. Entonces, reconstruir estos casos pues va a ser un poco más complicado. Estamos haciendo bastantes resecciones con láser endolaringeas en los casos que es posible, y seguimos usando en el instituto más bien trabajando mediante apneas. Entonces, tratamos las estenosis ya cuando el paciente ha superado, por supuesto, la neumonía o el cuadro grave de COVID, y nosotros seguimos usando principalmente el láser CO2 e intentamos trabajar, como les comento, más con periodos de apnea intermitente entre esas incisiones radiadas que hacemos en la subglotis, de tal forma que podemos ofrecerle a los pacientes una cirugía un poco menos traumática y que sea también lo más resolutiva posible. Obviamente hay que seleccionar muy bien el caso para que tenga más eficacia esta técnica, ¿no? También usamos a veces el láser blue, cuando también es otra opción que nos ha sido de mucha utilidad en algunos casos. También vemos otros grados de estenosis que comprometen la glotis sin comprometer la movilidad, pero sí quedar muy, muy cerca de los pliegues vocales. Entonces, pues intentamos hablar con los pacientes para ofrecerle diferentes estrategias y hablar sobre también posibles secuelas en cuanto a la calidad de la voz. Sabemos que una reconstrucción abierta, una resección cricotraqueal con anastomosis, pues puede dejar algunas secuelas en cuanto a la voz, por los cambios que hacemos en el músculo cricoaritenoideo o la posible lesión a algún nervio, ¿no? Y en este caso, pues, entramos a través del estoma de traqueostomía también en la consulta para poder tener mayor idea de la longitud de estas lesiones. Hay lesiones muy complejas,
Por ejemplo, tenemos estenosis que van desde las bandas ventriculares, ¿no? Cuerdas falsas, y que involucran tanto las bandas ventriculares como los pliegues vocales y parte de la subglotis. Y algunos de ellos no aceptan alguna cirugía abierta o tienen algunas contraindicaciones, etcétera. Entonces, en este caso, por ejemplo, intentamos hacer abrir esa área con láser, CO2, dar un poco de mejorar la morfología de la glotis, de la supraglotis, para dejar unos pliegues vocales un poco más normales. Sabemos que eso se puede cerrar si no interponemos nada. Entonces regularizamos los bordes también para que tengamos bordes un poco más lineales. Y pues debido a ese defecto, en este caso, y como tenía también un compromiso de la subglotis, colocamos una férula, un stent de Montgomery, que seguramente muchos de ustedes conocen o utilizan, y lo dejamos ahí colocado durante unas semanas. Generalmente los dejamos unas 3, 4 semanas para poder ferulizar y que la vía aérea se mantenga después. Cuando lo retiramos, pues lo hacemos también en ocasiones en quirófano, algunas las quitamos en el consultorio, y si lo hacemos en quirófano, pues quitamos los granulomas que se hayan formado. Hay otros casos, como ven, bueno, hay imágenes con diferentes equipos que tenemos, algunos con chip en la punta y otros no, pero aquí, por ejemplo, se puede ver una estenosis prácticamente completa que requiere una reconstrucción externa. A veces estas son las férulas que les comentaba que utilizamos. En estos casos, pues, tratamos de hacer resecciones con la técnica que conocemos, donde disecamos o liberamos la tráquea, por ejemplo, en este caso, y descendiendo la laringe. Sin embargo, pues hay lesiones muy extensas. Algo que hemos visto con frecuencia, pues también es la malasia que se genera en el esqueleto laringotraqueal. Ahí vemos la extensión de la lesión, ¿no? Desde cricoides, y en este caso comprometiendo 6 anillos también traqueales. Y además, pues tenemos que lidiar con el estoma. Ahí ya quitamos la pieza, tenemos a la vista la porción distal de la tráquea. Sin embargo, pues vemos un cricoides muy dañado, muy comprometido, de tal forma que, bueno, ahí está la intubación distal y vamos quitando esos segmentos de cricoides para tratar de dar un poco más de forma y respetar la lámina posterior, sin dañar, por supuesto, los laringios recurrentes. En este caso hacemos un fresado de la lámina posterior también, intentando ampliar o darle forma a ese anillo para que quede una luz más. Ahí vemos cómo estamos intentando darle forma al cartílago, teniendo ubicados los nervios laringios. Y al final, pues debido a la extensión y a que puede haber edema significativo, pues ahí decidimos colocar alguna férula, porque el esqueleto o la lámina del cricoides pues no está muy estable. Entonces hacemos un nuevo sitio de traqueostomía y hacemos la anastomosis. Y pues en el postoperatorio tenemos pues una buena luz, todavía una función laringea adecuada. Cuando vemos que la cicatrización ya se ha estabilizado, que el paciente tolera oclusión de la cánula, etcétera, que tiene un buen manejo de secreciones o del bolo alimenticio, que ya no tiene compromiso, pues ya podemos decanularlo sin problemas. Estos pacientes en el postoperatorio no pasan a terapia intensiva, los pasamos a un área de recuperación y después a su cama. Entonces,
optimizamos también eso, no usar camas de terapia intensiva. Hay casos como este que vemos, intentamos o planeamos hacer una reconstrucción, pero vemos que encontramos una tráquea completamente malásica, unos anillos totalmente comprometidos que ya no permiten hacer una anastomosis o una reconstrucción con las técnicas convencionales. Entonces, desafortunadamente, en algunos casos, tenemos que mantenerlos durante un tiempo con cánulas, por ejemplo, con T de Montgomery, etcétera, en lo que vemos algunas otras alternativas. Pero bueno, pues sí son casos muy críticos, ¿no? Obviamente, en cuanto a trastornos de la voz, pues siempre los evaluamos con estroboscopia, con el laboratorio de voz, para ver qué tipo de rehabilitación va a requerir. Tenemos siempre el apoyo de una rehabilitadora, hasta que se acabe el aire, de terapeutas del lenguaje, terapeutas de deglución, para ayudarnos con la rehabilitación. Y lo que hacemos ahorita un poquito más, pues han sido inyecciones, esperando, porque hemos visto, ¿no? Varios, como sabemos, pues varios de estos pacientes van a tener una recuperación en las siguientes semanas o meses. Entonces nos estamos ayudando todavía de inyecciones, principalmente de ácido hialurónico, que es lo que más nos está ayudando. Y algo en lo que quiero apuntar mucho es que tenemos una gran cantidad de pacientes con trastornos de la deglución. Creo que este es un área que es importante no descuidar. Nosotros casi siempre cuando un paciente ha sido extubado y quieren empezar vía oral, en muchos casos, o en la gran mayoría, se nos pide interconsulta para ir al área de hospitalización y hacer algunas pruebas que pueden ser rápidas de deglución, evaluar igual, por ejemplo, como están viendo, movilidad de la lengua, y siempre tener al paciente monitoreado. Usamos un equipo portátil que ya conocemos, y tratamos de usar algunas diferentes consistencias, líquido, tratamos de usar alimentos y no tanto un líquido con un espesante, intentando también estimular o ver pues el sabor, ¿no? Y consistencias de la comida que el paciente pudiera llegar a estar comiendo también después. Entonces tratamos de que sea algo lo más natural posible y hacer algunas pruebas. En este caso, algunos se realizan con sonda nasogástrica, otros no, y ahí se les da a los pacientes, intentamos ponerlos en una posición lo más segura y adecuada también para el paciente, y le damos, pues, por ejemplo, ahí galletas, o preparamos alguna papilla o un yogurt, ¿no? Usamos esas consistencias sólida, pudín, néctar y líquido, y vamos viendo las condiciones del paciente. Por supuesto, ya no debe tener efectos de sedación, debe cooperar y seguir indicaciones para esto. Y algo que es muy importante es evaluar los reflejos en los pacientes y sensibilidad, porque a muchos pacientes se les inicia la dieta y tienen una gran cantidad de estos pacientes no tienen sensibilidad laríngea. Y no lo sabemos, que tienen aspiraciones silentes. Entonces llegan después con cuadros nuevos de neumonía, etcétera, datos sugestivos de aspiración, y son pacientes pues que no se les ha detectado que tienen microaspiraciones, ¿no? Aspiración silente. Entonces hay que, en esas revisiones, intentamos tener un poquito más de idea de cómo es la sensibilidad laringia posterior a la intubación. En las evaluaciones, pues hacemos, como saben, una evaluación funcional endoscópica de la deglución, más o menos como la describe Susan Langmore, ¿no? Entonces, intentamos ver la movilidad de los pliegues vocales, la sensibilidad, como les comento, intentar ver desde el principio si tiene el acúmulo de secreciones en senos piriformes, en vallécula, y vamos intentando observar cuál es el
el control que tienen para formar el bolo, para pasarlo. Y bueno, pues con el equipo portátil, pues es mucho más accesible hacerlo en estos pacientes, ¿no? Ahí vemos también evaluando las cantidades que puede controlar el paciente y de tal forma que al final del estudio podamos dar algunas recomendaciones en cuanto a qué consistencias o qué tipo de alimentos y con qué cantidades, o implementar algunos ejercicios y maniobras para que los pacientes puedan tener una deglución más segura, ¿no? O incluso para sugerir o indicar una gastrostomía o continuar con una sonda nasogástrica y hacer ejercicios en seco. Entonces, dependiendo de lo que vayamos encontrando, puesto que vemos que, por ejemplo, en este otro caso, ¿no?, que tiene un manejo muy complicado del bolo, con una consistencia tipo pudín, y vemos que no hay un adecuado control del mismo, mucho acúmulo en la región postcricoidea, y pues requerirá algunas maniobras de washing o incluso en algunos casos contraindicar. Y bueno, pues ya para terminar, pues ver también algunos casos donde también detectamos casos de COVID, esa parálisis, ¿no? Algunos casos donde este paciente ya había sido egresado y vemos cómo ha tenido un gran acúmulo de secreciones y vemos que tiene incluso aspiraciones silentes de saliva, y ese paciente estaba en casa comiendo lo que quería sin ningún tipo de indicación y ya con algunas complicaciones. Creo que voy a terminar aquí para no tomar más del tiempo de los doctores. Pues les agradezco mucho su invitación. Aquí está el instituto en donde trabajamos y que es exclusivamente COVID en este momento. Y pues muchas gracias por su atención. Gracias a ti, Gabriel. Excelente conferencia, doctor Masao. Bien, estamos ahora a continuación de la presentación. Doctor Masao. ¿Escuchas? Ahora sí lo Ahora sí. escuchamos Ahora bien. sí, no, me refiero yo que, bueno, que felicidades, doctor Tona. Quiero yo continuar para presentar al doctor Luis Fernando Tintinago de Colombia, con su tema también sobre la experiencia en las secuelas laringotraqueales por COVID. ¿Está listo el doctor Luis Fernando Tintinago? No tiene audio, pero no tiene video. Todavía no. No lo vemos. A ver, vamos a ver. Si no, bueno, pasamos al Entonces, si no, doctor Hugo. vamos a continuar entonces para que pueda Bueno, arreglar Hugo. su sistema. Aló, hola. Sí, el doctor Sí, Luis hola, Fernando. buenos días, mucho gusto. Denme un minutico, conecto mi presentación, por favor, muchas gracias. Bueno, pues vamos a esperar un momentito. No tiene video, doctor ¿No tiene? Tintinago. No Ya, está con el video apagado. ¿Ya lo consiguió? Creo que es. Si no podemos, Fernando, presentar al doctor Hugo Rodríguez para que finalmente puedas presentar tu conferencia. ¿Cómo ves? No tengo problema, ¿eh? Ah, Bueno, Pero va a presentar otro, porque no, yo no. Otro. Rodríguez presenta. Sí, continúa vos, Hugo. ¿continúo yo? bueno, vamos a continuar, Hugo, por favor. Bárbaro. ¿Te ve la presentación? Sí, lo que es que el doctor tiene que hacer stop en el share screen, el doctor Tiene que Tintinago. Ok, perfecto, Hugo. Aquí Perfecto. ¿Mi presentación se ve? Sí. Sí, sí. Bueno. Muchas gracias, Masao, por la invitación. Muchas gracias, Héctor. Muchas gracias, Jacqueline, Pablo, Roy. Realmente es un placer poder compartir con ustedes. Y
los voy a desilusionar un poquitito con respecto al COVID y las secuelas en los pacientes pediátricos, ¿no? Porque nosotros cuando nos planteábamos que empezó la pandemia, decíamos, bueno, ¿qué nos vamos a esperar con estos pacientes que van a tener demasiados problemas de vías respiratorias? Y en el medio dijimos, bueno, ¿y qué vamos a cambiar? ¿Qué cambiamos de lo que hacíamos antes de lo que hacemos ahora? ¿Y ahora qué nos queda? ¿Qué es lo que tenemos? Y fíjense, esto es el pasillo del hospital, donde está la parte de endoscopía respiratoria, y a la izquierda tienen en junio del 2020 lo que era nuestro hospital, en ese momento, o sea, casi desierto, o sea, solo venían muy poquitos pacientes, y lo que es ahora, ¿no? Esta es una foto de hace 2 o 3 días atrás, en nuestro hospital, que ya lo que estaba vacío ahora ya empezó a llenarse otra vez de pacientes, y eso va a generar otra vez más acceso a la patología. Y esto se los puse porque esto fue, en la federación hicimos el primer congreso virtual sobre los procedimientos otorrinolaringológicos en la pandemia por COVID-19. Y fíjense lo que yo había puesto, esto era el 21 de abril del 2020. La pandemia de COVID tendrá un profundo impacto a corto y largo plazo en prácticamente todas las facetas de la práctica médica en todo el mundo. Y esto es lo que había puesto también, qué impacto tenía la pandemia por COVID en los chicos en ese momento. Esto, acuérdense, era 21 de abril del 2020. Había en todo el mundo 150.000 casos, 2.500 eran menores de 18 años, o sea que solo el 1,7%. Por suerte, ya en ese momento decíamos que los chicos estaban poco predilectos a ser víctimas del COVID, y de esos pacientes, solo el 5,7 fueron hospitalizados, y en la Argentina, en ese momento, había en chicos menores de 18 años 107 casos. Esto era abril del 2020. ¿Qué pasó ahora? ¿Qué pasa ahora en la página del gobierno? ¿Cuántos casos confirmados en chicos menores de 20 años hay en la Argentina? 375.000. Pero ¿cuántos se internaron en unidad de cuidados intensivos? 530 chicos. Solo el 0,14% de los casos confirmados, y de esos solo el 187 requirieron asistencia respiratoria mecánica. Dentro de esos chicos, fíjense que 187 requirieron asistencia respiratoria y fallecieron 220 chicos, y 54 chicos menores de 1 año. O sea que de los chicos que se internaron en terapia intensiva, casi la mitad habían fallecido. ¿Cuál fue la tasa de letalidad que tenemos en Argentina? 0,06. ¿Cuál es la tasa de letalidad que tiene por COVID? Estamos hablando siempre de la parte pediátrica, es de 0,08 en el mundo. O sea que más o menos la tasa de letalidad en Argentina es exactamente la misma que la tasa de letalidad que tenemos a nivel mundial. Entonces, cuando Héctor me invitó y Masao lo comentamos y demás, yo dije, bueno, ¿qué es lo que tenemos en pediatría? ¿Qué es lo que nos podemos plantear? ¿En qué cosas podemos reflexionar? ¿Qué cosas podemos cambiar? Y demás. Y entonces me puse algunos temas. ¿Qué cosas hacemos en papilomas? ¿Qué por lo del CRUP? Cuerpos extraños, intubación y estenosis subglótica, como muy bien mostró el doctor. ¿Qué traqueotomía y qué cuidados? El síndrome inflamatorio multisistémico, que es patrimonio fundamentalmente de los chicos. ¿Y qué pasa con las disfonías? Entonces, empecemos por los papilomas. Sabemos que los papilomas es una enfermedad que requiere frecuentes cirugías, gran cantidad de cirugías, que en su momento las hacíamos todas con ventilación espontánea.
y que por suerte nuestro hospital recomienda también hacer PCR preoperatoria, y eso nos da un poquito más de tranquilidad en un paciente que en general es bien respiratorio, que después se despierta con tos, que tiene sangrados y demás. Y que muchos de estos pacientes que tienen traqueotomías, que tienen papilomatosis graves, muchas veces con diseminación o con obstrucción, pueden tener la posibilidad de tener que necesitar una traqueotomía, y eso sabemos que lleva un mayor riesgo de propagación, o sea que hay que hacer algunos cuidados especiales. De todas maneras, los papilomas y el COVID no implican que uno no los haga. Pero nosotros nos empezamos a pensar, bueno, ¿cuántos papilomas tuvimos desde que empezó la pandemia? ¿No? Y en realidad estuvimos recolectando y tuvimos 26 pacientes, entre pacientes nuevos que empezaron por primera vez que nos consultaban y pacientes viejos que estábamos haciéndole cirugías. O sea, desde marzo del 2020 hasta ahora, atendimos 26 pacientes con papilomatosis. Ahora, ¿cuántos de estos pacientes con papilomatosis fueron COVID positivos? O sea, si uno se planteaba que esto es una virosis y si el COVID es otra virosis, ustedes saben que los papilomas se empeoran con los cuadros respiratorios, virales y demás. Entonces dijimos, bueno, los pacientes que tienen COVID, que tienen otra virosis, ¿van a empeorar o no les va a afectar en nada? Entonces sacamos cuántos pacientes tuvieron COVID de estos que teníamos papilomas. Y tuvieron 9 pacientes. De 26 pacientes con papilomatosis respiratoria recurrente, 9 tuvieron COVID positivo en algún momento del desarrollo. Esto que está en amarillo son los pacientes que están en tratamiento con bevacizumab sistémico. O sea, son los pacientes que tienen papilomatosis respiratorias recurrentes graves y necesitaron, no alcanzó con el tratamiento adyuvante intralesional, sino que necesitaron tratamiento sistémico con bevacizumab. Entonces dijimos, bueno, ¿qué es la forma que tenemos que hacer para ver si los chicos empeoran o no empeoran? Entonces dijimos, bueno, ¿cuándo fue la fecha de COVID? ¿Cuánto tuvo la evaluación de DERCAI para ver cuántos lugares afectados tiene? Preoperatorio y posoperatorio. Y si ustedes ven, realmente no pudimos sacar ninguna conclusión válida. Hubo pacientes que el DERCAI prequirúrgico, pre-COVID fue mejor y otros que fue peor. Algunos descendieron, como el segundo paciente, que tuvo un DERCAI mejor después del COVID, y algunos empeoraron, como el sexto paciente, que tuvo un DERCAI peor post-COVID. Y algunos también, alguna diferencia, primero lo habíamos atribuido al tiempo que tardaron en consultar. Por ejemplo, el último paciente, que es una papilomatosis realmente severa, que empeoró mucho su DERCAI, pero hacía 272 días desde el último tratamiento. Esto es lo que nos afectó un poco, es eso, cómo fue la circulación de los pacientes, que fue restringida. Entonces, al estar restringida, muchos de estos pacientes no consultaron como venían consultando previamente. Así que, en realidad, si una virosis empeoró la otra, todavía no podemos decirlo fehacientemente porque no sacamos conclusiones válidas. Esto también lo puse como para que alguno tenga en cuenta algún paciente, una laringitis subglótica, un Krupp laringio. Esto no hay muchos casos descritos, pero este es un trabajito que apareció hace muy poco, que presentaron 3 pacientes que previamente sanos, que uno tenía 11 meses, otro 2 años y otro 9 años, que desarrollaron un Krupp típico, pero que no mejoraba como un Krupp típico. Uno hubiera pensado que un chico de 11 meses podría tener una laringitis subglótica, uno de 2 años ya más difícil y uno de 9 años es francamente raro. Así que si ustedes tienen una patología, un Krupp laringio, y que no evoluciona bien, uno podría pensar también que podría tratarse de un COVID. Y acá puse mucormicosis porque si bien no es común en los chicos, el hecho de tantos tratamientos y por la inmunosupresión que produce el virus, más el tratamiento con corticoides, se han visto complicaciones con mucormicosis. ¿Qué pasa con los cuerpos extraños? Entonces, esto era lo que primero nos había llamado la atención.
Dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Nosotros siempre los cuerpos extraños estimulamos para que la gente lo haga con ventilación espontánea, porque muchos de estos pacientes están francamente obstruidos y si uno les da la posibilidad de sacarle su única defensa, que es la ventilación espontánea, puede ser que se obstruya completamente. Pero estos pacientes podían tener COVID positivo. Entonces, nosotros en nuestro servicio antes los sacábamos sin óptica y ahora estamos haciéndolos con la óptica, tapados con el broncoscopio directamente, y muchos de estos pacientes tratamos de hacerlos en apneas. Incluso ya hay trabajos que presentan si el paciente, para no tener que dormirlo en caso de un falso positivo, hacerle directamente algún estudio radiográfico, como alguna tomografía. Si bien en los chicos hacerle una tomografía muchas veces necesita una anestesia general. Y si lo voy a dormir directamente, lo ideal, si el paciente no tiene una urgencia extrema, uno lo tiene que hacer una PCR y lo puede hacer perfectamente bien. Por supuesto, pacientes que no tienen PCR, ya sean papilomas o ya sean cuerpo extraño, hay que hacerlo con toda la protección como para COVID, hacerlo como protocolo COVID. ¿Qué pasó con la cirugía? Yo estaba mirando y escuchando muy atentamente al doctor, hablando de todas las patologías de estenosis que tuvieron post-COVID. Pero en los chicos realmente no fue así. En realidad nosotros no tuvimos ninguna estenosis post-COVID. De hecho, hubo muy pocos pacientes intubados. Y dentro de los que estuvieron intubados, muchos de ellos fallecieron. Así que en realidad la cantidad de secuelas, nosotros tenemos muchísimos pacientes con secuelas de estenosis laringotraqueales por intubación prolongada y o inadecuada, pero en el caso estuvimos tratando de recolectar si había alguna estenosis post-COVID, paciente que tuvo que tener intubación post-COVID y después se tuvo que traqueotomizar, y no tuvimos ninguno. Incluso pacientes de neonatología, o sea, al principio se hablaba que los neonatos, los menores de un año, y sobre todo los menores de un mes, tenían mayor riesgo. En nuestro hospital tuvimos 10 pacientes con COVID neonatos, uno de ellos incluso en ECMO, y ninguno necesitó ni siquiera traqueotomía, todos fueron extubados y todos fueron dados de alta. Y miren, ¿se acuerdan el primer slide que yo había puesto? Esto apareció en una revista ahora del 2021, que dice exactamente lo mismo que habíamos puesto en su momento. Es muy probable que en los próximos meses y años los otorrinolaringólogos sean llamados para manejar un número creciente de cirugías laringotraqueales, que lo explicó muy bien el doctor. Pero esto pasa en los adultos, por suerte digo, porque esto saben que es absolutamente dinámico y puede cambiar. Dentro de 4 meses podemos estar hablando de estenosis en los chicos también, pero hoy no podemos hablar de estenosis pediátrica. Y esto para mostrarles la cantidad de cirugías que nosotros hicimos. Cirugías no son solamente cirugías para estenosis traqueales, sino están todas las microcirugías y demás. En el 2019 hacíamos 722 por año, y el año pasado, en plena pandemia, hicimos prácticamente la mitad. Y si bien ahora estamos aumentando un poco más, porque hicimos 250 en el primer semestre, todavía no llegamos a nuestra histórica cifra, que es más o menos siempre hacemos entre 710 y 750, 760 cirugías por año. Bueno, ¿qué pasa con la traqueotomía? Es la otra pregunta que nos hacíamos. Ustedes saben también que esto fue absolutamente variable. Este es el trabajo que presentó Masao, que lo puso ahí, que de 1.500 pacientes tratados en 72 hospitales, el 88% había sido traqueotomizado. Entonces, la pregunta es, ¿conviene traqueotomizarlos prematuramente o conviene esperar para la traqueotomía? Al principio, todos decíamos que si podíamos no traqueotomizarlos, no los traqueotomizábamos. El doctor dijo que a los 21 días lo traqueotomizaba, y nosotros hacemos más o menos lo mismo. Realmente tampoco tuvimos demasiados pacientes para traqueotomizar. Y en general,
aquellos que traqueotomizamos fueron pacientes con muchas comorbilidades, que terminaron falleciendo por otras causas, no por el COVID, sino por el fallo multisistémico que tenían por la cantidad de comorbilidades que tuvieron. Esta es la cantidad de traqueotomías que hacemos por año. Fíjense, en el 2019, 84 traqueotomías en el año, todas pediátricas, es un hospital pediátrico, y el año pasado, si bien disminuyó, porque disminuyeron seguramente aquellas consultas que venían del interior, o pacientes que estaban obstruidos del interior, que los traqueotomizaron en su lugar de origen, bajó un poco, y todavía no se ha recuperado. El primer semestre recién hicimos 26, y al lado están todos los cierres de traqueotomía. Este es un paciente, ya que no hay muchos pacientes para mostrarles, como mostró el doctor muy bien, les voy a mostrar algún paciente que, por ejemplo, este paciente se traqueotomizó. Este era un chiquito inmunosuprimido, era un paciente del doctor Boto, que lo vio afuera. El doctor Boto era compañero nuestro, que tenía una mucositis. Ahí se ve el tubo y se ve la epiglotis bien edematizada, y todo prácticamente se esfacelaba la mucosa. El chiquito se traqueotomizó a las 3 semanas, a los 21 días se traqueotomizó y actualmente está decanulado. Así que tuvo una evolución cuando mejoró su mucositis, su trastorno inmunológico, mejoró y se pudo decanular. ¿Qué pasa con las disfonías? Las disfonías, todos los trabajos hablan que la disfonía es un síntoma muy prevalente y de larga duración. Esta es una serie que se presentó en el 21 en Italia, 70 pacientes, de los cuales tenían de leve a moderados, y la duración más o menos fue de mayor a 2 semanas. Y esto está emparentado un poquito con la enfermedad inflamatoria multisistémica. Este trabajo en inglés, es un trabajo, es una cohorte de tipo pediátrico, que describió todas las manifestaciones otorrinolaringológicas en niños con enfermedades inflamatorias multisistémicas, y este trabajo identificó tanto la disfonía como la disfagia como la razón principal para el seguimiento por parte de otorrino. Ustedes saben que la enfermedad inflamatoria multisistémica trae de todo, trae mucho gastrointestinal, fiebre en casi todos los pacientes, hacen algo similar a un Kawasaki, trastornos cardiovasculares, respiratorios, pero también tiene la parte de disfonía y disfagia. Fíjense que en estas enfermedades inflamatoria multisistémica, el 50% de los pacientes tuvieron alguna patología a nivel respiratorio. ¿Y cuáles son los criterios? Dentro de los criterios que uno puede identificar, por ejemplo, por un Kawasaki, de la Asociación Americana de Cardiología, ¿cuáles son los que nos competen a nosotros como otorrinos y lo que lo podemos ver? A veces hay cambios en la mucosa oral, como este chico que habían visto antes, con lengua en fresa y demás, y linfadenopatía cervical, y la odinofagia, si bien no forma parte de los criterios de la Asociación Americana de Cardiología, también forma parte de lo que nosotros vemos. Acá en este trabajo presentaban 8 pacientes con disfonía persistente después de la alta respiratoria, con una edad entre 10 años y 8 meses, muchos de estos chicos fueron intubados, y este es un paciente que la compañera nuestra que trabaja con nosotros y que está presente ahora, que es la doctora Sandra Carrera, que hace toda la parte pediátrica de voz, vio estos pacientes, voy a mostrar 2 pacientitos, que presentaban disfonía, que realmente tuvieron COVID muy leve los dos, que presentaron después de unos días, empezaron, y si ustedes observan las cuerdas vocales, están con abundantes secreciones, mocos, y que eso hizo que se mantuvieran con disfonía durante un tiempo prolongado. A veces la disfonía tarda mucho en mejorarse, lo que nosotros le hacemos es darle nebulizaciones con budesonida. Incluso en el trabajo que estaba hablando de la enfermedad multisistémica, un niño tenía antecedentes que sugerían una disfonía preexistente, que esto lo agravó, lo que hablábamos de si lo que nosotros habíamos hipotetizado, si el papiloma empeoraba o no empeoraba. Y este es otro paciente
que también presentó, también de la doctora Carrera, que presentó una disfonía post-COVID a los 3-4 días del COVID, también un COVID leve, y si ustedes observan el que tiene una corditis, tiene las cuerdas vocales muy edematizadas y muy congestivas. Así que esto es lo que más logramos ver en pacientes con COVID. En realidad no vimos estenosis, pero sí vemos a veces algunas disfonías. A ver si se ve un poquito mejor. Ya vamos allá. Ven que las cuerdas vocales están bien edematizadas y tiene una corditis. Y esto para que vean cómo es, si ustedes, esto es un reporte que se hace permanentemente del Ministerio de Salud en Argentina, y si ustedes ven lo rojito que está acá abajo es el COVID, y lo que está violeta es los cuadros respiratorios de vías aéreas superiores no COVID. Y fíjense que el COVID en nuestro país actualmente, no sabemos cuándo va a venir la próxima ola, pero actualmente parecería que hay un pequeño descenso, y se mantuvo siempre medianamente estable, no hubo demasiadas variaciones en chicos internados en toda en Gran Buenos Aires, no hubo demasiados internados, y sí lo que viene aumentando cada vez más son las infecciones, no infecciones respiratorias, pero no COVID. Entonces, ¿qué quedamos? Los papilomas, en realidad pensábamos que iban a empeorar muchísimo con el COVID, y realmente no lo vimos. Realmente se mantuvo. Después haremos todas las medidas estadísticas para ver si podemos sacar alguna conclusión un poquito más válida cuando terminemos todo con esta pandemia. Pensar en el club, cuando tengan algún paciente que tenga una laringitis subglótica y no corresponda y no evolucione bien, pensar que pueda ser por COVID también. Los cuerpos extraños, nosotros también pensamos, ¿qué iba a pasar cuando los chicos estén demasiado en la casa? ¿Va a haber más cuerpos extraños o va a haber menos cuerpos extraños? Y hubo trabajo de los dos, algunos que refirieron que hubo más cantidad de cuerpos extraños en los chicos que estaban más adentro, pero en general referidos sobre todo a la nariz y al oído, y algunos otros que hubo menos cuerpos extraños porque los padres también estaban adentro y los chicos tenían una supervisión mucho más activa. ¿Qué pasó con la intubación prolongada y la estenosis subglótica? Nosotros no tuvimos una mayor cantidad de pacientes, si bien tenemos muchísimos pacientes, centenares de pacientes con estenosis subglóticas post-intubación, no vimos que hayan sido por COVID. Tenemos que tener cuidados con la traqueotomía, sabemos que dispersan mucho más, aerolizan mucho más, entonces hay que tener muchos cuidados, incluso en los pacientes que están traqueotomizados y se contagian COVID, tratar de enseñarles a cómo usar los filtros, cómo cambiar las cánulas y demás, como para que tengan mucho más protección los cuidadores y los padres también. Recordar que el síndrome inflamatorio multisistémico existe, sobre todo en los chicos, y que puede estar acarreado y puede llevar a una disfonía también, y que no siempre es para el síndrome inflamatorio multisistémico que lleva a la disfonía, sino a veces sin tener una enfermedad grave, teniendo solo una enfermedad leve, podemos tener también un paciente con disfonía. Entonces esto es lo que pusimos cuando dimos la charla hace 1 año y pico atrás, cuando empezó la pandemia. Proteja a sus pacientes, proteja a sus compañeros y protéjase usted. Sigue estando de la misma manera que lo hablábamos en ese momento, si bien ahora estamos mucho más relajados de lo que estábamos hace 1 año atrás, donde teníamos una protección a full con todos los pacientes. Ahora se vio que cada vez hay algunas cosas que se pueden dejar de usar. Así que les agradezco mucho a todos por la invitación. Excelente, Hugo. Gracias, Hugo, de verdad. Maravilloso. Buena presentación. Como lo tenés acostumbrado siempre, así que. Muy bien. Bueno, gracias. Y bueno, vamos a continuar con Luis Fernando Tintinago, que no sé si está. Luis Fernando debe tener listo lo de perfecto. Perfecto. Muy bien.
Muy bien, Luis, bienvenido. Mucho gusto, muchas gracias por la invitación tan especial. Este es un tema que definitivamente nos tenía que convocar y todavía falta mucha convocatoria porque esta es una epidemia que vino a quedarse y una de sus principales secuelas son precisamente las secuelas en la vía aérea inferior y la vía aérea superior. Las de la vía aérea inferior las superarán los neumólogos, pero nos quedan a los otorrinolaringólogos y a los cirujanos expertos en vía aérea una cantidad de secuelas muy complejas. Y creo que es muy importante que ahondemos en esto. Así que muchísimas gracias por haberme invitado a este webinar tan interesante con ustedes. Doctor, si quiere puede hacer la pantalla gigante que lo... ok, está bien. ¿Cómo hago? Quisiera hacer pantalla completa. Donde tiene como que la computadora que abajo tiene Sí, sí. abajo tiene una imagen como una computadora. Ahí le da ahí y ahí le das pantalla gigante. Un poquito más a la derecha la va a tener la imagen de como una... Ok, ya está cerca. Ok, un poquito más a la izquierda, a la izquierda, a la izquierda, a la izquierda y ahí va a tener la imagen de pantalla gigante. Bueno, si no, la tiene como, ajá, al lado del librito, al lado, no, del otro lado. Esa es la pantalla gigante. Ay, muchas gracias, mi doctora. Muy querida. Sí, muy querida. Muchas gracias. Yo voy a hablar específicamente de las estenosis severas. Vamos a encontrar una serie de alteraciones en la vía aérea post-COVID, como ya han mencionado los otros expositores, desde una simple disfonía por edema de pliegues vocales persistente, especialmente en población pediátrica, hasta fijaciones cricoaritenoideas, muchas debidas a la forma como se intuban los pacientes, pasando por estenosis subglóticas simples, sencillas, como membranas o también simples edemas, hasta llegar a estenosis severas, y yo me voy a referir específicamente a este grupo de patologías, a las estenosis severas. Desafortunadamente, hay un desbalance entre lo que estamos viviendo y la literatura. Yo no me explico por qué realmente. Apenas hace un año, en agosto del año pasado, apareció el primer artículo refiriéndose a una resección en pacientes con estenosis laringotraqueal compleja. Y solo fue un reporte. Y desde entonces a la fecha, si miramos un año después, vuelve a haber otro reporte, lo cual significa que todavía no hemos empezado a hacer series comparativas sobre los pacientes que se enfrentan a la complejidad del post-COVID. Ya empiezan a haber literatura de disfonías, disfagias predominantemente, de algunos granulomas, pero no hemos encontrado todavía los reportes que la literatura exige en este momento. Pues ya llevamos año y medio de pandemia y tenemos muchísimos casos que seguramente son complejos. No me explico cuál será la razón por la cual no encontramos esta literatura. Existen recomendaciones de la Sociedad Europea, pero solo recomendaciones. Si nosotros miramos una serie cualquiera, un grupo, miremos nuestro grupo. Esto es una serie que está en publicación, que está ya pues aceptado para publicación, y es la estenosis laringotraqueal pre-COVID. Un grupo normal que maneja un volumen importante de complejidad reporta entre 300 y 600 casos en un periodo de 5 a 10 años, dependiendo de qué tan referente sea o no sea. Si uno comparara este grupo con un grupo post-COVID, que es lo que hemos hecho en nuestro primer reporte, que está ya en prensa, posiblemente será el primero que llamará la atención de los diferentes grupos del mundo, porque con seguridad todos lo tenemos. Si comparamos el pre-COVID con el post-COVID, en términos estadísticos y epidemiológicos de la estenosis como tal, de la estenosis que amenaza la vida del paciente, que es la de la epidemia
Pudiéramos llamar que la epidemia de la estenosis laringotraqueal es una epidemia sobre una epidemia, porque las estadísticas mundiales han mostrado cómo la curva se ha aplanado. La epidemia no ha empezado a descender con la fuerza que los epidemiólogos esperan, pero por lo menos ya entraron en el aplanamiento de la curva, lo cual era obvio con la vacunación masiva. Sin embargo, nadie ha empezado a hablar todavía de las secuelas en la vía aérea en forma de series. Lo primero que pudiéramos denotar en esta publicación que hemos enviado es que ya en esto la clasificación de Cotton-Mayer ya desaparece. ¿Por qué? Porque si nosotros miramos, por ejemplo, un caso típico de una estenosis subglótica post-COVID compleja, que es el tema que estoy manejando, digamos que ese es el cuarto ítem, esto es lo que estamos viendo. Y en conversaciones con muchos colegas de diferentes partes del mundo, me he encontrado que este es el principal reto que se está teniendo. Posiblemente los otorrinolaringólogos y los cirujanos de cuello y los de vía aérea necesitamos resolver el problema de los granulomas y las disfonías, etcétera, porque es un tema muy importante en la calidad de vida. Pero nos estamos enfrentando todos los que manejamos esto a pacientes que se nos van a morir en las salas de urgencias, en las UCIs o inclusive en el quirófano, porque nos encontramos esto, un paciente con una estenosis subglótica post-COVID compleja. Entonces, se requiere en este momento un esfuerzo para hacer una nueva definición y para saber realmente qué está pasando con los pacientes que son complejos y además para saber qué población de eso es. ¿Cuántos de nuestros pacientes que tienen una estenosis subglótica son más compleja y cuántos obedecen a una nueva fisiopatología? Por lo tanto, en esta serie que vamos a publicar, lo primero que nos tendríamos que preguntar es si en las estenosis subglóticas complejas estamos enfrentando un problema del manejo de la vía aérea o si, como en otras áreas del cuerpo, el COVID nos está atacando también la vía aérea. Si ustedes ven, esta es una vista histopatológica de una estenosis simple. Pero cuando nosotros comparamos nuestra primera serie con la segunda serie, empezamos a encontrar unos cambios diferentes. Empezamos a encontrar más agresividad. Empezamos a encontrar más infiltrado inflamatorio independiente del tiempo de evolución, lo cual necesitaría una serie comparativa para contestar la primera pregunta y es, ¿será que la fisiopatología del COVID, cuando un paciente está intubado, en el que va a ser una estenosis subglótica compleja, es diferente? Posiblemente no, pero tal vez sí nos pudiéramos preguntar si el COVID ataca directamente la mucosa del tracto respiratorio superior. Y esa es una de las preguntas más importantes que tendremos que responder en la área del post-COVID en la vía aérea superior, porque sabemos que en la vía aérea inferior claramente está afectada, pero todavía no existe ningún reporte. Este sería el primer reporte que tendríamos. Es apenas un asomo para mostrar cómo en uno de nuestros pacientes se pudo demostrar una citopatía viral haciendo inmunistoquímica con anti-CD3 y anti-CD4. Entonces nosotros podemos concluir que estamos frente a una enfermedad con unas características inmunológicas muy especiales y los pacientes más severos, claro, no es lo mismo hablar del COVID en un paciente que le da una gripa y se va a su casa que hablar del COVID en un paciente que va a una unidad de cuidados intensivos y queda 15, 20 días o un mes. Posiblemente estamos frente a dos fenómenos inmunológicos muy distintos y lo mismo está pasando a nuestra vista con la estenosis subglótica compleja. Son dos estenosis diferentes. La compleja debe tener un fenómeno inmunológico subyacente diferente, una citopatía directa o un manejo del tubo diferente. Es por eso que me di a la tarea de revisar este artículo de 1980, ¿sí? En la década del 80, empezó a hablarse de la fisiopatología de la estenosis glótica posterior como si fuera una entidad que no dependiera, como todos sabemos, de la insuflación del balón, sino de lo que en esa época llamaron los autores anatomía del tubo. Ni que ellos hubieran imaginado que tantos años después necesitaríamos volver a hablar de la anatomía del tubo. Por eso quiero resaltar con mucho énfasis este artículo porque es bien interesante para lo que estamos viendo. En este artículo, ellos hicieron estudios pronando pacientes.
no sé por qué se les ocurrió en esa época pronar un paciente para mirar si la forma del tubo podía generar una estenosis glótica posterior y sobre todo para ver si la podía generar mucho más severa. Hicieron varios estudios en varios especímenes, lo reprodujeron en modelos animales y describieron que efectivamente existe una estenosis asociada a la anatomía del tubo, lo cual no estaba descrito porque siempre hablábamos era de la insuflación del balón. Entonces hoy tenemos un problema con los intensivistas y es que no podemos dejar que el personal de salud se aerolice y por lo tanto insuflamos de manera extrema el balón y fuera de eso pronamos el paciente. Entonces hablamos de un tipo de pacientes que van a tener una patología diferente a un edema o a una simple estenosis glótica o subglótica. Ya tenemos que hablar de estenosis subglóticas posteriores más complejas y más aún lo que viene. Este es un paciente típico que nos llaman a evaluar, posiblemente a todos nos han llamado, cuando lo acaban de extubar, si no le hacen traqueostomía precoz. Hay mucha controversia si se recomienda o no la traqueostomía precoz o esperar por problemas de aerolización y porque no conocemos exactamente la fisiopatología de la estenosis subglótica, entonces algunos empiezan a denotar que la traqueostomía precoz genera más estenosis subglótica, lo cual contradice lo que toda la vida hemos conocido, y es que hacer una traqueostomía precoz evita una estenosis subglótica, lo cual nos dice que falta mucho por estudiar y que tenemos que hacer series comparativas. Un paciente de estos, pues como ustedes pueden ver, tiene una corditis muy importante, un edema muy importante y se empieza a insinuar una estenosis subglótica que en este punto lo que tenemos que hacer es observarlo. Pero precisamente en la observación nos podemos encontrar con que el edema sigue y aunque la fase inflamatoria del COVID y la fase inflamatoria de la estenosis coexistan, uno siempre espera que el manejo con los esteroides y con los anti-interleuquina 10 que utilizan en muchas unidades de cuidados intensivos, esto ceda. Entonces, toca estar pendientes porque uno no sabe en qué momento va a actuar, lo cual nos lleva a revisar de manera profunda nuevamente, como no lo hacíamos hace 30 o 40 años, realmente cuál es la fisiopatología de la estenosis subglótica, porque en el COVID toca volverla a revisar. Clásicamente lo que tenemos en una estenosis subglótica es una isquemia, una ulceración posiblemente por movimiento del tubo o por infiltración. Tenemos una condritis secundaria a la isquemia y generalmente se viene después una fibrosis y una estenosis y eso es lo típico que hemos visto y hemos encontrado muchas maneras de tratarlo. Pero ahora tenemos que mirar con más detalle estos pequeños vasos que están en la parte traqueoesofágica y la circulación segmentaria de la tráquea, porque posiblemente esto en estos pacientes ha cambiado. Y ha cambiado, no quiero pues extenderme demasiado, para mostrarles algunos de muchos ejemplos que tenemos ya en nuestra unidad. Como tenemos una unidad de manejo de vía aérea compleja, pues obviamente nos llegan demasiados pacientes referenciados y tenemos una serie muy importante para reportarle a la literatura de estenosis subglóticas complejas. Entendiendo por estenosis subglóticas toda estenosis que se produzca desde las cuerdas vocales hasta la carina, para ampliar el concepto y dejarlo de una vez en un solo concepto. Hemos visto muchos pacientes que tienen una estenosis, una malasia y una fístula subglótica. Y lo hemos visto también en nuestros colegas que nos interconsultan de otras ciudades, que nos preguntan si estamos viendo fístulas y malasias. Y claro, si nos devolvemos a lo que acabamos de revisar de la fisiopatología, entendemos que es obvio que eso se va a dar y se va a dar con más frecuencia. ¿Por qué? Porque no sabemos si hay un efecto citopático del virus, pero lo que sí sabemos es que en las unidades de cuidados intensivos se está hiperinsuflando el balón. Antes no se hacía eso y estábamos tratando de controlar con balones de baja presión, etcétera. Hoy eso ha pasado, porque tenemos, como comentó el doctor Rodríguez de manera muy magistral al final, tenemos que cuidarnos, cuidar a los colegas y cuidar a los pacientes. Y la única manera que se encontró en esta época, a 2 años casi de haber empezado la pandemia, es inflar el balón a extremo. Ya no vale la insuflada de 18 o 20 milímetros porque hay que evitar al máximo la aerolización del personal de salud y en eso están siendo incompasivos los intensivistas. Entonces, ese 2 o 3 pacientes que sobreviven a una intubación de esas que estaban casi premortem, esos pacientes casi que indefectiblemente van a ir a este tipo de complicaciones. Entonces, queda es como devolvernos a la fisiopatología. Esta era una gráfica que yo presentaba mucho en las conferencias para llamar la atención sobre el manejo en las diferentes
fases fisiopatológicas, pero hoy tenemos que decir que ya nos tenemos que centrar en la fase proliferativa y que la fase inflamatoria y la fase cicatrizal son más o menos lo mismo. Posiblemente en 1 o 2 años, cuando hagamos más grupos multidisciplinarios, posiblemente alguien pueda pararse en esto que estoy llamando la atención, y es que la estenosis subglótica post-COVID nos obliga a pararnos en la fase proliferativa, porque la fase inflamatoria y la cicatrización no tienen como tal ninguna novedad. Entonces, desde ese punto de vista, podemos ir entrando en qué será lo que tenemos que hacer. Es muy difícil que una sola persona pueda decir qué tenemos que hacer, pero tenemos que empezar a sumar esfuerzos, a unirnos, a hablar un mismo idioma y sobre todo a hacer trabajos cooperativos para ver si estamos frente a otra forma de tratamiento de pacientes que tienen una secuela de una pandemia tan importante que una vez entre en la fase epidémica nunca desaparecerá de la humanidad, porque posiblemente con esta enfermedad tendremos que vivir el resto de nuestra vida. Entonces lo que tenemos que hacer es ahondar, y nos toca devolvernos en los métodos diagnósticos. Hoy posiblemente se impone más la evaluación tomográfica, la evaluación virtual, y les voy a decir por qué. Este es un paciente que pueden llamar a un otorrinolaringólogo porque está asfixiado, porque salió del COVID y 2 o 3 semanas después vuelve otra vez asfixiado. Y ese paciente tiene 2 problemas muy grandes. Primero, tiene unos pulmones enfermos, como ustedes pueden ver en la izquierda. Es un paciente que ya tiene un pulmón fibrótico, en el pulmón de la izquierda de la tomografía, es un pulmón fibrótico. Y fuera de eso, tiene una estenosis en el tercio medio de la tráquea. Y si ustedes ven en la de abajo, es una estenosis que es irregular, inconcéntrica y fibrosa. Y eso es una de las características de las estenosis subglóticas complejas post-COVID. Son o glóticas posterior muy complejas o en su inmensa mayoría están en el tercio medio de la tráquea, entrados en el mediastino. Eso es lo que hemos empezado a ver en una serie ya de más de 50 pacientes operados y en una serie de más de 100 pacientes evaluados en nuestro grupo. Y es que nos vamos a enfrentar a pacientes que tienen la estenosis más localizada, más distalmente, y nos van a impedir hacer una traqueostomía. Entonces, mi primera recomendación en este sentido, para empezar como a hacer recomendaciones que en unos 5 o 10 años podamos hacerlas en consenso, es que es preferible empezar con una tomografía, quizá antes que una broncoscopia, porque no queremos encontrarnos la sorpresa de que no podemos hacer una traqueostomía en una emergencia y que el anestesiólogo no puede intubar el paciente por la irregularidad, porque ya no tiene una estenosis concéntrica. ¿Qué hemos visto? Hemos visto que algunos pacientes, inclusive muchos de las severas, la estenosis es todavía mucho más intratorácica y nos ha tocado hacer una esternotomía de emergencia para liberar la estenosis de los grandes vasos y por lo menos subir el segmento distal de la tráquea al campo quirúrgico y poderle salvar la vida al paciente. Ustedes ven ahí que una vez por lo menos el paciente tenga ascendida la tráquea, ya hemos recuperado nuestro paciente. Entonces, también hemos visto pacientes que han tenido la estenosis supracarinal y pareciera un problema de cirujanos de tórax, pero resulta que es que en esto estamos involucrados los neumólogos, los otorrinos, los cirujanos de tórax y los cirujanos de cabeza y cuello, pero posiblemente el primero que llaman cuando un paciente llega con una estenosis subglótica, por definición, es a un otorrino o a un cirujano de vía aérea. Entonces tenemos que estar preparados para pensar que nos vamos a encontrar fístulas, estenosis del tercio medio, malasias y estenosis supracarinales dentro del concepto de estenosis complejas subglóticas. Lo cual nos lleva a leguas a decir que la clasificación entonces de Cotton-Mayer posiblemente aquí no tiene mucho valor, si no es que ninguno. Lo cual hará que nosotros no nos encontremos propiamente estos pacientes. Esto es lo que un otorrinolaringólogo quisiera encontrarse, un Cotton-Mayer grado 4, una cosa ahí chiquitica que con ventilación espontánea y un láser posiblemente puede salir, pero el problema es que el Cotton-Mayer en el post-COVID no siempre define el manejo y ese es uno de los primeros mensajes que quiero dejar en esta conferencia. Lo cual significa que tenemos que retomar clasificaciones que ya prácticamente ni usábamos,
como la clasificación del ano y la clasificación de McAfee. Creo que en este momento propondría yo que la clasificación de la estenosis subglótica post-COVID compleja debe hacerse con la clasificación de McAfee, que por lo menos ubica los subsitios anatómicos para uno saber si entra o no entra en el campo con una estrategia terapéutica definida. Por lo tanto, obviamente, entonces el tratamiento tiene que tener en cuenta esa fisiopatología, ese algoritmo de diagnóstico y esa aproximación en la clasificación. Porque tradicionalmente lo que se hace es un manejo quirúrgico. Todos los otorrinos y los cirujanos de vida ya sabemos que el manejo de una estenosis subglótica pues no tiene una indicación médica, así hayamos tratado de hacerlo por mucho tiempo con diferentes sustancias, etc. El manejo es quirúrgico porque puede ir desde hacer la traqueostomía, que es lo que nos toca hacer en la sala de emergencias cuando tenemos un severo, hasta un procedimiento endoscópico cerrado, sea un láser, una dilatación o colocar un stent, pasando por los procedimientos abiertos y lógicamente pues el tiempo no daría para hacer en detalle una evaluación completa de nuestros pacientes. Ya muchos de ustedes han oído las charlas que se han dado en esto y el doctor ya hizo también su presentación con la parte quirúrgica, entonces afortunadamente eso podemos omitirlo. Pero sí tenemos que precisar algunos detalles en la estenosis subglótica post-COVID compleja y es la primera pregunta que nos hacemos es, ¿podremos manejar esto con una dilatación y un láser? O un láser. Eso sería lo ideal en un paciente que tiene un pulmón enfermo, porque estos pacientes ya vienen con un pulmón con una reserva funcional menor, muchos apenas están recuperándose de las secuelas funcionales. Entonces lo ideal sería uno decir, hagámosle una dilatación o un láser. Pueden ser medidas transitorias o inclusive medidas definitivas en casos bien seleccionados. Pero ojo, yo sí quisiera recomendarles que primero clasifiquemos muy bien el paciente, porque si estamos frente a un paciente con una estenosis subglótica compleja, debemos tratar de evitar al máximo la dilatación o el láser, porque lo que estamos dilatando no es la enfermedad del paciente, sino nuestra conducta angustiosa para 8 o 15 días después, porque tendremos que volver al quirófano en peores condiciones. Una dilatación es muy importante que no vaya a ser rígida. Aquí sí que tiene cabida que la dilatación sea con balón. A mi manera de ver es una mucho mejor medida que aplicar un láser de entrada, porque la dilatación no nos daña más tejido, nos dilata adecuadamente si la hacemos de manera óptima con 3 insuflaciones no mayores de 1 centímetro y mayor de 18 milímetros de presión y utilizando el catéter adecuado, o sea, una guía de Fogarty o el mismo tubo pequeño endotraqueal. Si uno hace una dilatación adecuada, posiblemente esto nos dé más tiempo de actuar en estas estenosis, que es lo que más nos puede. Entonces uno se pregunta, si tenemos un paciente con esta estenosis, que es prácticamente una estenosis membranosa, una estenosis que ya está a punto de ser fibrosa, que es circunferencial, que no se ve muy compleja, ¿será que le hacemos una dilatación, le hacemos un láser o le hacemos una resección? Y eso requiere la inteligencia del otorrino para escoger adecuadamente su manejo, sobre todo no tanto en miras a resolverle al paciente, sino a resolverle de manera definitiva, porque si no el paciente le va a volver a las 2 semanas y ahí sí estamos en un problema muy grande. Posiblemente un paciente como el anterior pueda ser meritorio de un láser, pero a lo mejor un paciente de estos en el COVID no sea meritorio de un tratamiento con láser. En el pre-COVID posiblemente sí, un paciente de estos se le hace una incisión radiada con el láser, se dilata un poco, se puede dejar ferulizado o no. La mejor férula es el mismo aire. Y si tiene una traqueostomía, se le trata de ocluir a las 6 u 8 horas para que el aire empiece a pasar y no lo deje cerrar, etcétera, etcétera. Pero esa cercanía a las cuerdas vocales en un paciente post-COVID, yo recomiendo que tengamos mucha cautela. Ahí hay una primera diferencia entre el COVID y el post-COVID. En cambio, en un paciente de esto, pues es obvio que no podemos utilizar un láser, primero porque está muy abajo, posiblemente entre el tercero y el cuarto anillo, y entonces se hace mucho más difícil el acceso, y segundo porque una traqueostomía de emergencia sería poco probable. Miremos, por ejemplo, este caso, casi para terminar. Este es el anterior, ese es un niño. Nosotros hemos tenido algunos niños con estenosis subglóticas post-COVID. Eso es poco probable, pero cuando
hay un volumen mucho más grande de pacientes remitidos, pues ya uno se empieza a encontrar estas cosas. Este es un niño pues no tan pequeño, pero todavía tampoco alcanza a ser un adolescente. Entonces uno dice, ¿qué hago con un paciente de estos que le hago una fibroscopia y me encuentro que la estenosis está muy distal? Un paciente de esos yo recomiendo que sea visto con cautela. Esa es la mayoría de los pacientes de estenosis subglóticas complejas. Si le ponemos ese título a eso, esa es la mayoría. O sea, estenosis subglóticas complejas, la mayoría no son subglóticas puras, pegaditas a las cuerdas vocales, sino generalmente muy distales. Disculpen que me volví a pasar. Entonces, independiente de cualquier tratamiento que hagamos, sea una expansión, una resección cricotraqueal, una laringotraqueoplastia con injerto o sin injerto, o una hendidura, que todas vuelven a tomar forma en esta era post-COVID por el aumento del volumen. Tenemos que tener unos principios grandes y es, ojo cuando hacemos la expansión posterior, como ya lo anotó el doctor, ojo con la fijación de los aritenoides, porque el COVID comúnmente fija los aritenoides y posiblemente no es el COVID, sino la forma de intubación. Cuando hagamos una expansión anterior, pensemos si no le cabe mejor una resección laringotraqueal, porque entre una regular expansión anterior y entre una buena expansión anterior y una regular resección laringotraqueal es preferible la segunda, pero pueden ser todavía válidas. Y obviamente el gol estándar es tratar de hacer una resección laringotraqueal. Nosotros en nuestra serie hacemos las resecciones laringotraqueales, inclusive en la etapa subaguda. Consideramos que es mucho mejor que hacer una traqueostomía y a muchos de nuestros pacientes inclusive los sometemos a una esternotomía y los resultados, como los verán después en la literatura, son muy óptimos. O sea que podemos desmitificar, porque el COVID nos está desmitificando que bien clasificados, aún en etapa subaguda, la resección laringotraqueal sigue siendo el gold estándar. Y para terminar, entonces tendríamos que tener claros criterios de incorregibilidad que vuelven a tomar nuevamente vigencia. El trasplante fue un tema que manejamos durante casi 15 años. Tenemos algunos pacientes con muy buena calidad de vida que sobrevivieron a eso, pero después empezamos a ver la balanza entre el riesgo y el beneficio y no le vimos tanto y lo hemos dejado un poco en el tintero. Creo que la era post-COVID nos hará volver a pensar en todos los grupos del mundo, sobre todo con estos criterios que habíamos definido para trasplantes de tráquea y laringe. Cuando tengamos compromiso de tráquea, subglotis mayor del 30%, pero con compromiso de la subglotis, pensar en el trasplante es una opción, o una tráquea mayor del 60%, pues por obvias razones, o compromiso de las articulaciones cricoaritenoideas que se van a ver cada vez más en la era post-COVID. Lo que sí tenemos que pensar es que no debemos bajar nuestras tasas de decanulación, ni siquiera en la era post-COVID, y que si desde el 2000, desde hace 20 años, estábamos en decanulaciones del 94 al 97%, por lo menos tratemos de no bajarnos del 90%. No dejemos que el COVID nos gane la batalla. No dejemos que esto nos dañe la vida, la vida plácida de otorrinolaringólogos y cirujanos de cabeza y cuello, y que nuestros pacientes no vivan el resto de su vida con una traqueostomía secundaria a un COVID. Yo quería proponerles, después les haré una invitación, que hagamos un consorcio por lo menos panamericano. Tratemos de tener una base de datos conjunta. Si podemos hacer un consorcio global sería mucho mejor, pero si tenemos una base de datos conjunta, por lo menos sabemos dónde estamos parados y podemos revertir esa ausencia angustiante que les conté cuando empecé la conferencia, de la poca literatura que hay, habiendo tanta necesidad de ella. Muchas gracias y me disculpo que me extendí un poquitico más de la cuenta. Excelente conferencia, doctor Titinago. Bueno, el doctor Masao Kume, maestro, tenemos algunas preguntas por ahí. Y si usted tiene alguna otras preguntas para el panel. Sí, cómo no. Gracias, Jackie. Realmente ha sido una mañana muy provechosa. Nos hemos empapado de conocimiento sobre experiencias nuevas con todos nuestros
invitados. Realmente yo les agradezco haber expuesto magistralmente su experiencia. Y sí, yo creo que hay, yo no sé si en el chat hay preguntas, pero bueno, al fin y al cabo, una que se me ocurre en cierta forma y que me preguntan es que al fin y al cabo, bueno, el doctor Chiquinago y el doctor Tona presentaron casos interesantes en relación a la estenosis. Sí, definitivamente yo creo que un diagnóstico temprano puede prevenir pues, complicaciones, estenosis muy grandes, etcétera. Pero, ¿qué tanta utilidad le han dado ustedes al uso de esteroides intralesionales, que puede ser sola o combinada con una dilatación de la estenosis? Yo les pregunto al doctor Tintinagua y al doctor Tona, ¿qué opinan al respecto? La inyección de esteroides intralesionales, si uno mira la fisiopatología de la estenosis subglótica sencilla, no tiene mucha utilidad porque estamos asistiendo a un problema de una isquemia. Cuando tenemos un paciente, si tenemos una fase inflamatoria, posiblemente lo que vamos a hacer es retrasar el tiempo de complicación del paciente. Pero si tenemos una fase proliferativa o tenemos una fase ya cicatricial, aplicar esteroides no es de ninguna utilidad, ni siquiera cuando hacemos la dilatación con el láser o las incisiones radiadas, porque el problema en la estenosis no es un problema inflamatorio, es un problema isquémico, es un problema de falta de flujo por lo exquisito que es la subglotis, sobre todo la región cricoidea en esto. Entonces eso uno lo utiliza, y voy a decirlo un poco irreverentemente, uno lo utiliza como lo utilizan todas las especialidades, desde reumatólogos hasta dermatólogos. Todos utilizamos los esteroides, porque por ahí se dice que los esteroides no sirven para nada, pero todos los utilizamos para todo. Yo creo que también lo hemos utilizado los otorrinos y los que trabajamos en este tema lo hemos utilizado con una esperanza, pero realmente si lo miramos fisiopatológicamente no debería tener ninguna utilidad, y menos aún en el COVID, si pensamos que es más de fase proliferativa. Bien, muchas gracias. Otra pregunta está por aquí, y que, bueno, al fin y al cabo, la protección de los profesionales que nos enfrentamos todos los días ante pacientes contagiados, ¿ha cambiado o seguimos igual? ¿Cómo se puede proteger el personal? Sobre todo, otorrinolaringólogos, estamos haciendo procedimientos en consultorio o en quirófano en pacientes con la finalidad de evitarnos un contagio. ¿Cuáles son las últimas recomendaciones? ¿Han cambiado las cosas? ¿Estamos más tranquilos? En fin, ¿cuál es lo que recomiendan ustedes? La pregunta para los tres. Bueno, si quieren, puedo... Disculpen, estoy con el celular porque se cayó internet justo cuando terminé de hablar. Así que estoy con el celular ahora. No sé si se escuchan bien. Sí, nos estamos escuchando perfecto, Hugo. Bárbaro. Bueno, en realidad la protección seguimos utilizando exactamente lo mismo cuando es protocolo COVID, porque el paciente tiene COVID, o por protocolo porque el paciente no sabemos que tiene, o sea, porque viene una urgencia, un cuerpo extraño severo, un papiloma obstruido, o alguna cosa obstruida que tengamos que hacerle algo inmediato, seguimos usando exactamente la misma protección. O sea, con N95, doble barbijo, doble guantes, gorro, camisolín, si es hidrófugo mejor, doble par de botas y todo el sistema COVID. O sea, esperando que el paciente se duerma primero y se intuben. Exacto. ¿Cuál fue la diferencia? Que esto fue la semana pasada. O sea, nos llegó la información de epidemiología del hospital que, por ejemplo, ya no hay que usar camisolines descartables en los pacientes en el consultorio. O sea, sí en pacientes donde se hacen procedimientos
O sea, si uno va a hacer un procedimiento, sí, pero en pacientes donde está haciendo consultorio, puede no usar camisolín. Directamente lo puede usar con el guardapolvo habitual y demás, sin por supuesto los barbijos, pero nada más. O sea, esa sería la única real diferencia que hubo desde que empezó la pandemia hasta ahora, que fue la semana pasada, donde dieron ese bajado de esa línea el servicio del Departamento de Epidemiología del hospital. Excelente. Gabriel, ¿hay algún? Oh, perdón. Adelante, Jackie. No, bueno, ¿alguien va a responder algo de eso? Teníamos otra pregunta por ahí, que era sobre la parte de las vacunas. Si se sabe realmente qué nivel de protección a nivel laringio están produciendo las vacunas. Si no tenemos... Fernando, ¿tienes alguna opinión al respecto? Bueno, si no... A mí me parece que, Jacqueline, a mí me parece que las vacunas nadie sabe demasiado mucho de todo, de nada. Así que pretender que sepamos qué es lo que va a pasar en la laringe casi sería para el Nobel. En realidad, no. Todavía estamos discutiendo, por ejemplo, en nuestro país se discute si se va a dar la tercera dosis o no. Exacto. Todavía no están todos vacunados. Parto, Con totalmente. la segunda dosis, así que a nivel... Bueno, si no tienen alguna otra pregunta, quiero hacer un share screen sobre alguna otra pregunta, doctor Cume. Si no, les voy a hacer un share screen sobre el Congreso Panamericano. Adelante, yo creo que si no hay ninguna pregunta más, pueden contestarla posteriormente por correo. Si no, Jackie, adelante. Buenísimo. Entonces, quiero mostrarles nuestro Congreso Panamericano y que, déjame hacer exit aquí para poderlo. Bueno, entonces nuestro Congreso Panamericano tenemos que, no lo hice, tenemos, este es nuestro logo que tenemos actualmente del Congreso Panamericano, que va a ser en Orlando del 25 al 27 de junio del año que viene, 2002. Y por supuesto, el host va a ser la Academia Americana de Otorrinolaringología, de tal manera que se está trabajando con todo el team de la academia para dar un excelente congreso. Algo muy importante es que ya está abierto lo que llamamos las inscripciones, Call for Science. Y estas inscripciones son para trabajos o conferencias, y eso está, el deadline es hasta el 1 de marzo del 2022. Y en este Call for Science, como les dije, tenemos conferencias de expertos, presentaciones de paneles, los trabajos que pueden ser por póster o presentaciones orales. Y, por supuesto, estamos bienvenidos a todos los que quieran darnos conferencias. El hotel, este es el hotel que tenemos, que es el Hotel Caribe Royal, y que esto es muy importante, que pueden registrarse desde ahora y hasta 5 días antes del evento no tienen ningún costo para poder cancelar la registración. Estas son las habitaciones, estas son la Queen Suite. Tiene otras que son más grandes, como esta Deluxe, y tienen otras que tienen una capacidad para 8 personas porque tienen 2 habitaciones como un microapartamento. Esto es muy importante que lo hagan, que es el preregistro, en donde ustedes van a colocar su nombre, correo y país para que posteriormente todo el equipo pues les va a estar mandando la información cuando ya lancemos directamente el registro oficial, que va a ser aproximadamente para octubre de este año. Y la página web es el WPanamORL 2022. Y por supuesto, si lo quieren ir directamente, ahí tienen el link para ir directamente a la página del Congreso Panamericano. Entonces, importantísimo que hagan su registro, que eso no tiene ningún costo, su preregistro,
que para que les estén mandando las informaciones y que divulgara a todos los residentes, los amigos, para inscribir los trabajos. Y además el Congreso, la Sociedad Panamericana continúa con las becas para jóvenes menores de 40 años o residentes que presenten un trabajo y entonces vayan para que asistan al Congreso Panamericano. Entonces, bueno, Héctor, los dejamos. Pablo está por ahí, que es el presidente del Congreso, para que nos dé unas palabras. Creo que ya no lo tengo en línea. No, Okay. sí, como que así no. Está. Así está. Bueno, muchísimas gracias, Jacqueline. Sí, por favor, regístrense, hagan su reserva en el hotel para que tengan oportunidad de ir. Es un hotel hermoso y está el precio bastante adecuado para niveles internacionales. También, como dijo Jacqueline, manden los trabajos, queremos tener trabajos científicos, queremos que todos los profesores manden y lleven sus paneles para el Congreso, están todos bienvenidos. Y sí, el web que van a usar no es el de arriba, sino el que es el Panam ORL 2022, porque el de arriba puede llegar a cambiar, pero el de abajo no, Panam ORL 2022, y ahí .org, ese es el Congreso Panamericano, Panam ORL 2022.org. Realmente los esperamos a todos, esperamos tener el fin de la pandemia. Felicitaciones por el panel excelente, maestro Kume, y a todos los amigos, Hugo, Fernando, Gabriel. Los esperamos entonces. Muchísimas gracias, Jacqueline. Bueno, para las palabras de cierre, Héctor. Bien. Excelente las exposiciones, muy interesante porque tema nuevo que se adosa a las patologías laringias que hemos tenido siempre, pero este COVID ha revolucionado mucho. Creo que el Congreso Panamericano va a desentumecernos un poco y volvernos a encontrar nuevamente, volver a lo tradicional de hablar, estar en una reunión. Y espero que el COVID no haga su mal papel que ha hecho hasta ahora y volver a la tradicional vida que hemos tenido todos. Muy agradecido Masao, Gabriel, Hugo, Luis Fernando por la exposición, han sido muy buenas. Y bueno, los invito el mes próximo, vamos a hacer uno sobre el oído del niño. Les seguiré enviando la información por el boletín de la Panamericana que mando mensualmente. Así que muchísimas gracias a todos. Los esperamos a todas, hagan sus presentaciones para el Congreso Panamericano con Mickey y Goofy en Orlando. Y que pasen un muy buen fin de semana. Espero que les haya aprovechado estas clases magistrales que han dado. Un saludo a todos, muy buen fin de semana y pasen muy lindo. Ok, gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias, Masao. Gracias. Un abrazo para Pablo, todos. Héctor. Un abrazo. Un abrazo. Chao, chao. Muchas gracias. Chao a todos. Luego. Excelente, Héctor, estuvo muy bueno. Muy bien, Masao. Excelente, Masao. Lo felicito, gracias a maestro, todos. estuvo excelente, muy bueno, bien dinámico, excelente, estuvo muy bueno. Qué bueno, mucho gusto. Bye.